Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo resolvemos problemas de probabilidad. Veamos el siguiente problema. En él vamos a aplicar conceptos de probabilidad básicos. En cierta población de votantes, 40% son republicanos y 60% demócratas. Se reporta que 30% de los republicanos y 70% de los demócratas están a favor de cierta selección. Se escoge una persona al azar de esta población y se declara a favor de dicha elección. Encuentra la probabilidad condicional de que esta persona sea un demócrata. Bien. Solución. Para la solución, lo primero que hacemos es plantear el problema. Vamos a asignar letras para representar los conjuntos de interés y poder entonces utilizar la notación matemática correspondiente. R para republicano, D para demócrata, A para a favor de la elección. R intersección A quiere decir republicano y a favor. D intersección A quiere decir demócrata y a favor. La probabilidad de ser republicano, como lo dice el problema, es de 40%, o sea, 0.40. La probabilidad de ser demócrata es de 0.60 o 60%. Están diciendo que la probabilidad de estar a favor, dado que es republicano, es del 30%, y la probabilidad de estar a favor, dado que es demócrata, es el 70%. Eso es lo que dice el problema. Bien, la pregunta es, encuentra la probabilidad condicional de que una persona sea demócrata. ¿Sí? Si la persona votó a favor. Entonces la condición aquí es que votó a favor. Y el evento que nos interesa es que sea demócrata. La anotación sería P de D dado A. Esa es la incógnita. Para ello hacemos este diagrama de Venn, en donde el rectángulo representa el total de electores. La segmentación nos está diciendo que esta parte corresponde a los demócratas y el resto a los republicanos. Solamente hay dos partidos, así que por eso tenemos dos divisiones del rectángulo. Estos eventos, republicano y demócrata, son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que si una persona es demócrata, no puede ser republicana, y si es republicana, no puede ser demócrata. El círculo que tenemos aquí representa a las personas que están a favor en la elección. Para estar a favor en la elección no importa si eres demócrata o eres republicano. Puedes estar a favor de la elección siendo cualquiera de los dos partidos. Entonces, este conjunto que está marcado o remarcado en azul representa a los que están a favor. Bien, para contestar nuestra pregunta, que sería la probabilidad de ser demócrata, dado que votó a favor, va a ser igual a esta, que es la fórmula de la probabilidad condicional, que es la probabilidad de D intersección A entre la probabilidad de A. En español sería la probabilidad de ser demócrata y estar a favor entre la probabilidad de la condición, que es estar a favor. Continuamos. Para poder desarrollar esta fórmula, que es la fórmula condicional, en donde para que ocurra el evento de interés, que es D, debe darse la condición que es A. La probabilidad de A está representada aquí, en este conjunto que es azul. Para que ocurra A, ¿qué tenemos que hacer? Bien, llegamos a la conclusión lógica de la siguiente manera. Para que ocurra A, debe ocurrir primero D.
Luego que ocurre primero D, debe darse entonces la ocurrencia de A siendo la condición que ocurra D. Esto lo hemos representado en esta parte. La probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de que ocurra D, todo D, por la probabilidad de que ocurre A, que está en la parte de D, dado que D está ocurriendo. Asimismo, la lógica para este trozo de A, que está en el lado de R. Para que ocurra esta parte de A, tiene que darse primero la ocurrencia de R por la probabilidad de que ocurra A, dado que R ocurre. Todo esto es lo que va a componer nuestra probabilidad condicional. Y esta probabilidad condicional, desde esta perspectiva, se denomina teorema de Bayes, en donde para obtener esta probabilidad de esta condición en la que se dan estas particularidades o características en el que el evento en cuestión está siendo compartido por dos eventos mutuamente excluyentes. Una vez esto definido, vamos a buscar qué es la probabilidad de D intersección A. La probabilidad de D intersección A es esta parte que está aquí. Y para que ocurra esta parte que está aquí, ya sabemos que es la probabilidad de D por la probabilidad de A, dado que D ocurre. Una vez teniendo esto, pasamos entonces a sustituir los valores dados en el problema. Tenemos que la probabilidad de D es 0.60, la de A dado D, 0.70, abajo se repite, más la probabilidad de R, que es 0.40, por la probabilidad de A dado R, que es 0.30. Sumamos, multiplicamos, dividimos y obtenemos la respuesta ya sea de manera decimal, preferentemente con 4 decimales, y la respuesta a manera de fracción. Bien. Siguiente problema. El siguiente problema dice: cuando los artículos llegan al final de una línea de producción, un supervisor escoge los que deben pasar por una inspección total. 10% de todos los artículos producidos son defectuosos. 60% de todos los artículos defectuosos y 20% de todos los artículos buenos pasan por una inspección completa. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un artículo sea defectuoso dado que pasó por una inspección completa? Bien. Recuerden que todo lo que viene después de la palabra dado es una condición. Por lo tanto, le está diciendo el problema por sí mismo que tenemos que aplicar la probabilidad condicional. Bien, vamos a ver cómo se está comportando esto. Lo primero que hacemos es hacer nuestra definición de datos o enunciado del problema. Y va a representar la inspección completa de el artículo defectuoso. De complemento, el artículo no defectuoso. Tenemos los datos de que la probabilidad de D es 10. Por lo tanto, su complemento va a ser 0.90. Porque recordemos que el complemento de un evento es igual a 1 menos el evento. Si el evento tiene probabilidad 10, el complemento va a ser 1 menos 0.10 y va a ser 0.90. Probabilidad de que haya sido inspeccionado dado que está defectuoso, 0.60. Y la probabilidad de que haya sido inspeccionado
dado que no es defectuoso, es punto 20. La pregunta entonces es, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso, dado que es inspeccionado de manera completa? Bien, entonces, tenemos aquí que hay dos eventos mutuamente excluyentes. El grupo de los artículos defectuosos y el grupo de los artículos no defectuosos. Debemos estar claros que ellos son mutuamente excluyentes porque no puede existir un artículo que sea defectuoso y no defectuoso a la vez. Entonces, la existencia de que sea defectuoso excluye que sea defectuoso y viceversa. Tenemos que los no defectuosos representan en la mayoría de este rectángulo que es el universo. Y el 10% representa los defectuosos. Este círculo o esta elipse representa el conjunto de los que son inspeccionados. ¿Ok? Entonces, vemos que tenemos inspeccionados que son defectuosos e inspeccionados que son no defectuosos. Los no defectuosos de este lado y los defectuosos de este lado. Ahora, si nosotros queremos saber la probabilidad de que el evento de encontrar un artículo defectuoso con la condición de que ha tenido una inspección completa, va a ser igual a la probabilidad de que sea defectuoso y haya sido inspeccionado entre la probabilidad de que sea inspeccionado como la condición, va a darnos como resultado la aplicación del teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo las características de que hay eventos que son mutuamente excluyentes y hay un evento que está siendo compartido por ambos eventos mutuamente excluyentes. Entonces, vamos a proceder a encontrar nuestra probabilidad de el evento inspección completa. Va a ser igual a que se dé la probabilidad de no defectuoso por esta parte que está aquí, que es que sea inspeccionado dado que es que no es defectuoso, más esta otra parte que está representada por la probabilidad de que sea defectuoso por la probabilidad de que está inspeccionado dado que es defectuoso. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí, la probabilidad de que sea defectuoso y esté inspeccionado, que es esta parte, la obtenemos ya del denominador, lo colocamos arriba, sustituimos todas sus partes, punto 90, que son los no defectuosos, por inspeccionado, dado que no es defectuoso, que es punto 20, más defectuoso, que es punto 10, por inspeccionado, dado que es defectuoso, punto 60. En este caso, esta parte es la que ocupa el lugar del numerador, solo esta parte de la sumatoria. Multiplicamos, sumamos, dividimos y aquí está la respuesta, que es punto 25. ¿Sí? También lo podemos representar como decimal y como fracción. Como fracción sería un cuarto, 1 entre 4. Bien, espero que hasta ahora estemos claros en lo que estamos explicando. Tercer problema. Este problema es muy interesante porque es necesario prestar mucha atención a las palabras. Recuerden que en matemática la sintaxis de la redacción o la forma en que estamos expresando los conceptos es muy importante para saber qué hacer y qué no hacer. Una letra y, una palabra no, un entonces, un dado que, dicen mucho de cómo están siendo presentados los datos del problema. Leamos. Se debe examinar un grupo grande de personas respecto a dos síntomas comunes de cierta enfermedad. Se considera que 20% de las personas
presentan solamente el síntoma A. 30% tienen solamente el síntoma B. 10% tienen ambos síntomas. Y el resto no tiene síntoma alguno. Para una persona escogida al azar de este grupo, encuentra las probabilidades de los eventos siguientes: que la persona no presente síntoma alguno, que la persona presente al menos un síntoma, que la persona presente ambos síntomas dado que presenta el síntoma B. Bien, veamos con cuidado el encabezado o enunciado del problema. Estamos hablando de que A representa el síntoma A. Tenemos que B representa el síntoma B. Tenemos que A intersección B representan ambos síntomas. Tenemos que A menos B representa solamente tiene el síntoma A. Tenemos que B menos A representa solamente el síntoma B. Y tenemos que T representa no tiene síntoma alguno. Bien. Vamos a ver el diagrama de Venn para poder entender todo esto con más facilidad. Vamos a ocultar los datos arriba y vamos a usar la lógica para entender este dibujo. En este dibujo tenemos un rectángulo que está representado por todas las personas que están enfermas. El círculo definido como A representa a las personas que tienen el síntoma A. El círculo representado con la letra B representa a todas las personas que tienen el síntoma B. Y lo que ambos síntomas comparten es la intersección. Estas son las personas que tienen ambos síntomas a la vez. Pero cuando estamos hablando del problema, estamos hablando de que hay una probabilidad definida como solo síntoma A, que no va a incluir a la gente que está compartiendo también el síntoma B. Eso se refiere solamente a esta parte de nuestro círculo, una parte que excluye lo que comparte con la parte B. Esto es lo que representa esta notación. A menos B, solamente el síntoma A. Y solamente el síntoma A tiene una probabilidad del 20%. ¿Ok? Esta parte que está compartiendo con el síntoma B es la intersección, o sea que tiene el síntoma A y el B a la vez, y está representada por una probabilidad del 10%. Ahora, si yo me pregunto, ¿cuál será la probabilidad de A? O sea, ¿cuál será la probabilidad de todo este círculo? Vamos a tener que va a ser la probabilidad de la parte que solo tiene el síntoma A más la parte que está compartiendo con el síntoma B, o sea, una unión. Y aquí lo tenemos. La probabilidad de A va a ser la probabilidad de la gente que tiene solo el síntoma A más la probabilidad de la gente que tiene el síntoma A y el síntoma B. Será entonces 0.20 más 0.10 y es 0.30. Bien, esta misma mecánica se utiliza para entender cómo obtener la parte de la probabilidad de que ocurra el síntoma B. El síntoma B, que está representado por este círculo, tiene dos características interesantes. Nuevamente tenemos la gente que solo tiene el síntoma B, o sea, que no comparte nada con A, más la gente que tiene características de B y de A a la vez. Entonces, la probabilidad de que tengamos personas con el síntoma B va a ser la gente que solo tiene el síntoma B más la gente que tiene el síntoma B intersectado con el síntoma A, o sea que tiene estos dos síntomas a la vez. Y va a ser 0.30 más 0.10, que va a ser 0.40. ¿Ok? Luego,
La gente que no tiene ningún síntoma, que es nuestra probabilidad de T, no va a ser otra cosa que la probabilidad del complemento de la unión. O sea, todas las personas que están fuera de esta unión, porque aquí hay una unión A, unión B. Toda la gente que está fuera de esta unión es lo que representa la gente que no tiene síntomas. No es que no estén sanos, perdón, no es que estén sanos, es que están enfermos pero no tienen síntomas. Bien. Para encontrar la probabilidad esta, que es la primera que nos pregunta, que la persona no presenta síntoma alguno, vamos a tener que la probabilidad de T va a ser igual a la probabilidad del complemento de A unión B. Y aplicamos el concepto básico de complemento que dice que 1 menos la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad del complemento de A unión B. Pero A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad que ambos comparten. Sustituimos, entonces va a ser 1 menos 0.30, que es la probabilidad de A, que la sacamos hace un momento, más 0.40, que es la probabilidad de B, menos 0.10, que es la probabilidad que ambos síntomas se den. Sumamos, restamos y nos da 0.60. 1, que es el todo, va a ser igual a todo este rectángulo menos 0.60, que va a ser igual a la unión, va a darnos 0.40, que es lo que nos interesa, que es el complemento. O sea, la probabilidad de que una persona no presente síntoma alguno es de 0.40, o sea, del 40%. Ahora seguimos con la parte B. La parte B, ¿qué nos está preguntando? Que la persona presente al menos un síntoma. La respuesta a eso es que tenga al menos un síntoma, quiere decir que presente el síntoma A o el síntoma B o ambos. Eso va a ser la probabilidad de la unión. La O, en este caso, es la unión. Al menos uno, la frase al menos significa de uno o más. Un síntoma o dos síntomas. En este caso, que tenga el síntoma A o el síntoma B o ambos. Hay una intersección, o sea, hay elementos en común en esta unión, que son los representados aquí. Sustituimos la probabilidad de A, que ya sabemos que es 0.30, más la probabilidad de B, que es 0.40, menos la intersección, que es 0.10, y eso nos va a dar 0.60. Ya eso lo habíamos calculado previamente, pero no está de más recalcar. En otras palabras, la probabilidad de que una persona presente al menos un síntoma es de 60%. Ahora preguntan que la persona presente ambos síntomas, dado que presenta el síntoma A. Tenemos entonces aquí que nuestra condición, o sea, lo que viene después de la palabra dado, es el síntoma B. Entonces, aquí tenemos la notación matemática al respecto. La probabilidad de que presente ambos síntomas, o sea, A intersección B, dado que tenga el síntoma, el síntoma B, va a ser igual a la probabilidad de A intersección B intersectado con B. Y eso va a ser igual a la probabilidad de A intersectado con B. Aquí aplicamos la lógica, en el diagrama de Venn lo podemos ver. La probabilidad de A intersección B intersectado con B, ¿qué es? Simplemente es la intersección de A y B.
¿Ok? Repito por si acaso les parece confuso. Representemos la intersección de de B con A intersección B. ¿Qué queda? B intersectado con A intersección B es simplemente A intersección B, que es esto que está aquí. Entonces, eso dividido entre la probabilidad de B, que es la condición, nos va a dar la probabilidad de punto 10 entre la probabilidad de punto 40 y eso nos va a dar que es igual a punto 25, o sea, a un cuarto. Bien, este problema tiene muchos detalles interesantes. La palabra ambos quiere decir y, o sea, intersección. La palabra al menos quiere decir uno o más. La letra O quiere decir unión. La unión se traduce en más. La palabra no presente o no tenga o no sea quiere decir complemento. Y el complemento es 1 menos la probabilidad conocida. Bien. Espero que haya quedado claro este problema. Continuamos. Problema número 4. Refiéranse al problema del ejercicio anterior y digamos que Y es la variable aleatoria que representa el número de síntomas que presenta una persona elegida al azar del grupo. Calcule las probabilidades asociadas a cada valor de Y. Si Y es el número de síntomas que presenta una persona elegida al azar del grupo, Y va a tener estos resultados. Y puede ser que no tiene síntomas, que tiene un síntoma, que tiene dos síntomas. Entonces, la probabilidad cuando Y es igual a 0 va a ser igual a la probabilidad del complemento de la unión de A y B, o sea, la probabilidad de T, que ya la habíamos sacado anteriormente, que es la probabilidad de que no tenga síntomas, y es igual a 0.40. La probabilidad de que tenga un síntoma va a ser igual a la probabilidad de que sea que solamente tenga el síntoma A o que solamente tenga el síntoma B. No nos interesa que sea la intersección, solamente que tenga un síntoma, o sea, que sea solo A o solo B. Eso va a ser la probabilidad de que sea solo A más la probabilidad de que sea solo B. No nos interesa la intersección, porque solo nos interesa que tenga un solo síntoma. Va a ser igual a 0.2 más 0.30 y eso va a ser igual a 0.5, o sea, al 50%. El 50% de los enfermos van a presentar solo un síntoma. Finalmente, la probabilidad de que tenga ambos síntomas, o sea, dos síntomas, va a ser la probabilidad de A intersección B. Y eso da 0.10 o 10%. Para confirmar lo que se cumple uno de los axiomas de probabilidad, vemos que la probabilidad de Y, o sea, que ocurra cada uno de los eventos, debe ser igual a 1. La probabilidad de Y cuando es 0, la probabilidad de Y cuando es 1, más la probabilidad de Y cuando es 2, nos debe dar la totalidad de nuestro espacio muestral, que es 1. Será 0.40, 0.50 más 0.10. Y eso nos debe dar 1. Cumpliéndose el axioma de que la suma de todos los eventos que componen un espacio muestral
la suma de la probabilidad de todos los eventos que componen un espacio muestral siempre debe ser igual a 1. Finalmente vemos este problema en el que se presenta dicha información. Si se seleccionan al azar una persona de la población de Estados Unidos, encuentre las probabilidades basadas en los datos de 1970 de los siguientes casos. Aquí nos están dando las letras, nos están dando el enunciado ya de cada uno de los conjuntos que corresponden. Aquí tenemos una tabla. Esta tabla se llama tabla de contingencia, en la que tenemos un grupo de eventos de una variable. La variable o el conjunto aquí se llama área y está compuesto por estos subconjuntos o eventos llamados U urbana, área urbana, UD, área dentro de las áreas urbanas, UC, área centro de la urbe, UO, área orilla urbana, UF, fuera de las áreas urbanizadas, y R, que es rural. Aquí tenemos las cantidades, aquí tenemos el total, aquí tenemos esta otra variable que es el tipo de etnia. Tenemos B para blancos y N para negros y otras etnias o razas. Aquí tenemos las cantidades de cada uno, aquí tenemos los totales. Bien, estos totales, este y este, se llaman totales marginales. Estos totales de acá, que están por fila, también son totales marginales. Estos son totales marginales por columna y estos son totales marginales por fila. Y este que está aquí es el gran total, que nos está indicando el tamaño del conjunto de personas que participaron para esta prueba o en esta encuesta. Bien, vemos aquí la solución del problema y estas son las preguntas. Que la persona sea de raza blanca. Bien, que la persona sea de raza blanca va a estar representado por la letra B. La probabilidad de que sea de raza blanca va a ser igual a todas las personas que componen la raza blanca entre el total de personas entrevistadas. Y eso va a ser este total de todas las personas blancas, que son 177.749, entre el total de personas que trabajaron en esta población o en esta muestra, que fueron 203.212 personas. Esa división nos da 0.874697, la redondeamos a 4 decimales y nos da 0.8747. La interpretación sería que la probabilidad de encontrar una persona blanca al azar es de 87.47%. Bien, siguiente problema, que la persona viva en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad está representada por la letra UC, centro de la urbe, ¿sí? El total de personas que viven en el centro de la urbe o que componen este evento o este conjunto son 63.922. Este es nuestro numerador. Luego, el denominador está representado por todas las personas que participaron en la encuesta o en el estudio, 203.212. La división nos da 0.314558, redondeado a 4 decimales, 0.3146. La interpretación sería la probabilidad de encontrar una persona de manera aleatoria que viva en el centro de la ciudad será de 31.46%. La siguiente pregunta, que la persona viva a la orilla urbana
dado que sea de raza blanca. Dado, nuevamente la palabra dado. La palabra dado nos está diciendo que la condición es lo que viene después, sea de raza blanca. Y el evento de interés que viva en la orilla urbana. Orilla urbana está representada por las letras UO, orilla urbana. El total de personas que viven en la orilla urbana es 54.525. Pero no nos interesan todas esas personas. Nos interesan las personas que tienen la condición de que son blancos. O sea, estas son las que nos están interesando. Al aplicar la fórmula de probabilidad condicional a este problema, vemos que es la probabilidad de que viva en la orilla urbana y sea blanco entre la condición, o sea, la probabilidad de que sea blanco. Vamos a tener entonces los que cumplen con esa característica que es viven en la orilla urbana y son blancos, que serían estas personas que están aquí, ¿sí? Entre el total, que son estos que están aquí, que es nuestro numerador, entre la probabilidad de que sea blanco. La probabilidad de que sea blanco sería estas personas que están aquí, entre el total, que son estas personas que están acá, que es nuestro denominador. Simplificamos y nos queda entonces esta división, que es 51.405 entre 177.749. La respuesta redondeada sería 0.2892. La interpretación sería la probabilidad de encontrar de manera aleatoria una persona que viva en la orilla urbana, dado que sea de raza blanca, es de 28.92%. Continuamos. Ahora nos preguntan que sea de raza blanca, dado que vive en la orilla urbana. Ahora cambiamos los roles. Ahora el evento de interés es que sea blanco y la condición es que viva en la orilla urbana. Entonces ya sabemos que la probabilidad de U intersección O era la que utilizamos en el problema anterior. Ahora necesitamos encontrar la probabilidad de UO. La probabilidad de UO, o sea que viva en la orilla urbana, va a ser todas las personas que viven en la orilla urbana, que son 54.525. ¿Sí? 54.525 que son las que están aquí. ¿Sí? Entonces, esas personas van a ser divididas por el total. Se simplifica y tenemos entonces la división de 51.405 entre 54.525 y nos da redondeado 0.9428. La interpretación sería que la probabilidad de encontrar de manera aleatoria una persona que sea de raza blanca, dado que viva en la orilla urbana, es de 94.28%. Bien, este problema se resuelve de manera similar. Persona que viva fuera del área urbanizada, dado que no sea de raza blanca. UF representa las personas que viven en el área fuera de la parte urbana y N representa a las personas que no son de raza blanca. Nuevamente sustituimos los valores, tenemos una división de una probabilidad en el numerador y una división de una probabilidad en el denominador. Vemos que la intersección de UF y N, la intersección de UF y N es esto, 3.057, la vemos aquí, vemos
que la cantidad de personas no blancas es 25.463, la cantidad de personas no blancas es 25.463. Disculpen si dije un número mal, a veces la dislexia me traiciona. Y vemos aquí que tenemos en la división 3.057 entre 25.463, redondeado da 0.1201, y la interpretación sería que la probabilidad de encontrar al azar una persona que viva fuera del área urbanizada, dado que no sea de raza blanca, es del 12%. Bien. Finalmente, tenemos que preguntan que la persona no sea de raza blanca, que viva en el centro de una ciudad, o que sea de raza blanca y viva fuera del área urbanizada. Bien, aquí tenemos algo muy interesante. Tenemos que la persona no sea de raza blanca, que viva en el centro de una ciudad, o sea, que sea de raza no blanca y centro de una ciudad, o sea, centro de la urbe. O, aquí está esta O, que lo representamos con esta unión, que sea blanca y que viva fuera de la urbe o fuera de un área urbanizada. Eso va a ser entonces igual a la probabilidad de esta intersección más, ¿y por qué más? Porque aquí tenemos la unión, la probabilidad de esta otra intersección. La probabilidad de esta intersección va a ser la gente que cumpla ambas características, o sea, raza no blanca y vive en el centro de la urbe, raza no blanca y vive en el centro de la urbe, que son estos 14.375, ¿sí? Entre el total de personas, que son 203.212, más las personas que cumplen esta característica, que son blancos y viven fuera del área urbanizada, blancos que viven fuera del área urbanizada, que son 27.821, 27.821 entre el total, sumamos, dividimos, redondeamos y la respuesta es 0.2076. La interpretación sería la probabilidad de que encontremos de manera aleatoria una persona que no sea blanca, que viva en el centro de la urbe, o que sea blanca y viva fuera de la urbe, del área urbanizada, será de 20.76%. Hasta aquí llega nuestra primera parte de problemas de probabilidad. Espero que le haya sido de gran utilidad.